por la oportunidad y el privilegio que Dios nos da nuevamente, el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 22 al 25. Vamos a estar meditando un momento en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das nuevamente, Dios mío, el poder meditar un momento en tu palabra. En esta hora, mi Dios, te pedimos que seas tú, Padre, bendiciendo a cada uno de aquellos, Señor, que va a escuchar tu palabra, Padre, porque tu palabra, Dios mío, ya es bendita. Limpia las mentes, mi Dios, limpia los corazones, Padre, donde tu palabra, Señor, va a ser implantada. Que tu palabra, Dios mío, cumpla el propósito, mi Dios, por el cual tú la envías en esta hermosa hora. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Estas 2 semanas atrás hemos venido hablando de cosas que nosotros como cristianos practicamos. Y a pesar de practicarlas, muchas veces en nuestras vidas no hay cambio. Hace 2 semanas nosotros hablábamos de leer la Biblia sin obedecerla. Pero cuando nosotros lo vimos basado a la palabra del Señor, la práctica de leer la Biblia día a día es sin duda para nosotros los cristianos, es una práctica esencial para nuestras vidas. Pero como nosotros vimos, basado a la palabra del Señor, que de nada sirve leer la palabra sin obedecerla, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra, como dice Santiago en el capítulo 1 y versículo 22. Porque como vimos que cuando nosotros leemos la palabra del Señor y la vivimos, la ponemos por obra, hay cambio en nuestras vidas. Porque la palabra del Señor nos limpia, como dijo Jesús en Juan, en capítulo 15 y versículo 13. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros la escudriñamos y la obedecemos y la practicamos, la palabra de Dios nos va limpiando día con día. Y nosotros mirábamos que si escudriñamos la palabra del Señor, la tenemos que obedecer y ponerla por obra, vivirla día con día. Porque es algo esencial en nosotros, porque cuando eso sucede, hay cambio en nuestras vidas. La semana pasada, nosotros vimos otra cosa que nosotros practicábamos y era orar sin arrepentimiento. Nosotros vimos, basado a la palabra del Señor, que Dios no escucha a los pecadores, ni a los orgullosos, ni a los soberbios, como dice en Juan en el capítulo 9 y versículo 31. Como nosotros pudimos ver, basado a la palabra de Dios, que Dios no escuchó la oración de Saúl
cuando él fue a orar, porque Dios ya se había apartado de Saúl, porque venía viviendo en desobediencia, no había obedecido a las órdenes que Dios le había dado. También nosotros vimos la parábola del fariseo y el publicano que se encuentra en Lucas en el capítulo 18, versículos 9 al 14. Cuando nosotros vimos esa parábola, la Biblia dice que dos hombres subieron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. Y vimos que el fariseo, cuando entró, empezó a hablar de lo que él hacía. Él empezó a decir que él no quería ser como los demás, no como el publicano que estaba ahí humillado. Él decía que él ayunaba 2 veces por semana, que él daba los diezmos, y como pudimos ver, él hacía todo perfecto por fuera, pero por su interior, su corazón estaba lleno de orgullo espiritual. Él creía que por el saber, el tener conocimiento, Dios lo estaba escuchando. Pero cuando nosotros miramos en el versículo 14, Jesús afirma que quien se fue justificado a su casa fue el publicano. ¿Por qué? Porque el publicano hizo una oración llena de fe y llena de arrepentimiento. El publicano solo decía: Señor, ten misericordia de mí, a un pecador. ¿Qué nos enseña esa parábola a nosotros? Que la relación con Dios no depende del conocimiento que nosotros tengamos, ni del tiempo que nosotros tengamos sirviendo en una iglesia, ni de un título, sino que se logra con humildad de corazón. Nosotros nos pudimos dar cuenta que Dios escucha a aquel que se humilla, aquel que de verasmente se ha arrepentido, que lo busca con un corazón sincero. Como dice, el que se humilla, Dios lo enaltece, y el que se enaltece, Dios lo humilla. Dios no tiene niños bonitos. Dios escucha a todos aquellos que venimos a Él arrepentidos. No depende de título, no depende de conocimiento, no depende de tiempo que tenemos de estar en una iglesia. Depende de cómo nosotros nos acercamos a Dios de corazón, con un corazón sincero y limpio. En esta hora vamos a meditar sobre otra cosa que practicamos, y a pesar de leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia, miramos que en muchos no hay un cambio, que en muchos siguen siendo los mismos. No ha habido una transformación en su vida. ¿Por qué? Porque leen la Biblia sin obedecerla, oran sin arrepentimiento. En esta hora vamos a meditar, y yo creo que usted que lee la palabra de Dios, vamos a meditar en estos versículos que nosotros leímos, donde dice que no dejemos de congregar. Muchas veces asistimos a la iglesia, pero vivimos desconectados con Dios. Estar en un culto, estar en la iglesia, no significa estar presente de Dios. Es posible que levantar las manos, es posible cantar, ofrendar fielmente, incluso servir en un ministerio y vivir espiritualmente muertos, espiritualmente desconectados con Dios. Hoy en día muchos solo son apariencia. Como dice en Isaías, en el capítulo 29 y versículo 13. Oiga lo que la palabra del Señor dice. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí,
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muchos, lamentablemente, están en la iglesia, van a la iglesia, pero viven como los fariseos. Viven de apariencia. Van a la iglesia, no se pierden ni un servicio, pero no han cambiado su corazón. Su corazón sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque muchos están confundiendo la actividad religiosa con la verdadera conexión con Dios. Ellos se creen más espirituales que los demás. Ellos condenan a todos aquellos que no hacen lo que ellos quieren que hagan. Cuando condenan a aquellos que no se congregan, los juzgan, los condenan y dicen, ya ellos están perdidos. Ya ellos ya se descarriaron de Dios. ¿Por qué? Porque como ellos están todos los días en la iglesia, son como los fariseos, pero su corazón está podrido. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, Jesucristo fue claro al reprender a una iglesia que tenía fama de estar viva, pero estaba muerta en su interior. Oiga lo que dice Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No nos equivoquemos. La actividad religiosa, el estar en la iglesia todos los días cantando, levantando las manos, eso no es decir que ya somos santos, que ya estamos en el cielo. No nos equivoquemos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos engañar a los hombres con nuestra apariencia de religiosidad, pero a Dios nosotros no lo podemos engañar. Y si nosotros estamos en este caminar, es porque queremos un día alcanzar la vida eterna. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que formaban parte del pueblo de Dios y vivían lejos del corazón de Dios. Por ejemplo, los hijos de Elí en Primera de Samuel, en el capítulo 12, ellos eran sacerdotes, pero vivían en pecado. Esto nos muestra que estar en la iglesia no es garantía de santidad. La fe verdadera se revela en la transformación de nuestro interior. La asistencia física a la iglesia no sostiene a nadie. Lo que nos sostiene es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no depende de 4 paredes. No depende de la música. No depende del predicador. Jesús dijo en Juan, en el capítulo 4, versículo 23 y 24, que iba a venir tiempo donde íbamos a adorarle en espíritu y en verdad. Oiga lo que dice Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Esto va más allá de estar en un templo. Se trata de un corazón rendido, de un corazón sediento ante Dios. El que vive solo de los rituales religiosos termina muriendo espiritualmente. La asistencia a la iglesia, por muy importante que sea, no sustituye la intimidad con Dios. Y muchos solo buscan a Dios en el momento que están en la iglesia. Y la fe verdadera no se muestra de esa manera. Podemos estar en una iglesia y sin embargo vivir lejos de Dios. Es posible amar los cargos, pero no amar al prójimo. Y amar al prójimo es un mandamiento. Muchos hoy en día están en la iglesia y no le hablan al que está sentado a la par. No le hablan a aquel que un día se congregó con él en ese lugar y por ciertas razones ellos se fueron y no les vuelven a hablar. Pero ellos levantan las manos, predican, cantan y ellos son los más espirituales. Solo se van a salvar ellos. Los demás estamos condenados. El amor al prójimo es un camino a la transformación personal. A medida que nosotros amamos al prójimo, a los demás, nos convertimos día con día en mejores personas. ¿Por qué ahora miramos la iglesia de Cristo dividida? Porque no nos amamos, porque decimos que amamos, pero solo de labios. Estamos viviendo una religiosidad y la Biblia es clara. Dios no podemos nosotros vivir una religiosidad. Oiga lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 10 y versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Cuando nosotros amamos al prójimo, nosotros tenemos que pensar en el bien del otro. El amor al prójimo debe ser sincero, no superficial. Jesús enfatiza que amar al prójimo es esencial para cumplir y vivir conforme a su voluntad, porque Él nos deja claro en su palabra. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora oiga lo que dice el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si nosotros estamos en la iglesia, estamos congregando, tenemos que amar a Dios en primer lugar y al prójimo como a nosotros mismos. Oiga lo que dice Primera de Juan en el capítulo 4 y versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero ¿qué es lo que ahora nosotros estamos viendo? Hombres con apariencia. Hombres diciendo
que aman a Dios, pero como dice Juan, son mentirosos, porque ellos no pueden decir que aman a alguien que no ha visto, y el hermano que tienen a la par de él, al hermano que lo pueden ir a ver, amar, a ese no aman. Entonces están haciendo lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. Oiga lo que dice Juan capítulo 13, versículo 14. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo vamos a ser conocidos como iglesia? ¿Cómo vamos a ser conocidos como cuerpo de Cristo? No por la asistencia día con día en la iglesia. Vamos a ser conocidos por el amor que nos tengamos los unos a los otros. El amor al prójimo es fundamental para nosotros. Aquí nosotros podemos ver cómo nosotros nos vamos a dar a conocer. No por andar vestidos con una falda que arrastra el suelo. No porque andamos vestidos de manga larga con corbata y el corazón podrido. No, nosotros nos vamos a dar a conocer, como dice la palabra del Señor en Mateo, cuando Jesús odia la hipocresía, porque Jesús dice que Él los comparó a los fariseos como sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ellos hacían por fuera, mostraban la apariencia, pero por dentro estaban podridos, llenos de envidia, llenos de odio, llenos de todo, menos del amor de Dios. Hoy en día muchos están viviendo de esa manera. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer que están viviendo una religiosidad. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, que no por estar en una iglesia, en los versículos que nosotros leímos, veamos lo que Dios a nosotros nos quiere enseñar. En los versículos que nosotros leímos de Hebreos 10, 22 al 25, muchos, cuando una persona deja de congregarse, rápido le dicen el versículo 25, no dejando de congregarse. Pero cuando nosotros miramos el contexto de estos versículos, empieza del 22, el 23 y el 24. Cuando nosotros, la asistencia a la iglesia es esencial, sí, pero no puede ser el único momento cuando nosotros buscamos o nos acercamos a Dios. La fe, nosotros tenemos que tener una conexión con Dios a cada momento. No vamos a tener la conexión solo en el momento que estamos en un culto. ¿Por qué? Porque la fe viva sin comunión es solo religión. Y la religión sin la conexión con el Espíritu Santo mata. En el día a día es donde nosotros vamos probando nuestra fe. Es en la rutina del día a día donde nosotros debemos de tener esa comunión con Dios. Y esa comunión empieza en lo secreto, en nuestro cuarto con Dios. Porque ¿qué pasa entonces el día que usted y yo nos enfermamos y no vamos a la iglesia? Ese día no tenemos comunión con Dios. Como muchos dicen, si usted no se congrega, si Cristo viene, usted se va a quedar. ¿Y qué va a pasar si estamos en un hospital? ¿Qué va a pasar si estamos en la casa que no nos podemos mover? Y si Cristo viene, ¿nos vamos a quedar por el hecho de no estar en la iglesia? No, porque Cristo no dice que vamos a ser conocidos por estar en una iglesia. Vamos a ser conocidos por el amarnos los unos con los otros. La comunión con Dios no basta
con estar en un servicio. No basta con ser miembro de una iglesia. Necesitamos ser verdaderamente discípulos de Cristo. La fe verdadera se vive más allá de las paredes de un edificio. Se vive en el tránsito, en la casa, en el trabajo y en nuestras relaciones. Y esa vida solo va a fluir cuando nosotros hay una conexión con Dios, cuando hay un corazón que ama, un corazón que ora, un corazón que obedece y un corazón arrepentido. Jesucristo no murió para fundar una religión. Él vino para restaurar una relación. Y esa relación no se mantiene con apariencia. Esa relación con Dios no se mantiene con el hecho de asistir a una iglesia aparentando piedad cuando nosotros por dentro todavía no hemos cambiado. Cuando el otro día yo miraba en el Facebook que alguien decía, usted dice, yo no me congrego, en mi casa yo leo la Biblia. Él decía en el Facebook, siga leyendo la Biblia, que ya va a llegar a Hebreos 10:25. Cuando yo leí eso, me puse a pensar y me reí. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve a mí congregarme si yo todavía, cuando yo voy a la iglesia, todavía no ha habido un cambio en mi vida? La Biblia dice, el contexto de no dejarnos de congregar es el 22, como le dije, y dice, acerquémonos con corazón sincero. Nosotros vamos a congregarnos, vamos a la iglesia, tenemos que ir con un corazón sincero, con un corazón sediento, con un corazón hambriento, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Cuando vamos a la iglesia hay que ir, examinémonos cómo nosotros vamos. Si todavía nosotros odiamos, si todavía nosotros tenemos resentimientos contra el prójimo, si todavía nosotros juzgamos, condenamos a aquel que no va a la iglesia. Muchas veces dicen, usted no se congrega porque usted quiere una iglesia perfecta. No, la iglesia perfecta no existe. Y si existiera, el día que uno va, uno mismo la echara a perder. Porque la Biblia dice que es necesario que el trigo crezca con la cizaña. Entonces, cuando alguien deja de congregar, no es porque tiene problemas con el otro hermano, no es porque no está de acuerdo con el hermano, no. Cuando alguien se deja de congregar es porque cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos para ser edificados por la palabra de Dios. Pero si nosotros ya no somos edificados, no hay un avance. Por eso muchos ahora en día están estancados espiritualmente. ¿Por qué? Porque no están siendo edificados con la palabra de Dios. Porque el que predica no tiene buen testimonio. O lo que predica no lo está viviendo. Y el evangelio es vivido. El evangelio no es solo hablado. El evangelio nosotros tenemos que vivirlo conforme a la palabra de Dios. Y si nosotros vamos a congregar es porque vamos a ser edificados. Porque la palabra del Señor día a día vamos sedientos, vamos llenos de fe. Y esa conexión empieza en lo profundo, en lo secreto de nuestro hogar. Cuando nosotros vamos a congregar, vamos a ir llenos de fe, vamos a ir sedientos, vamos a ir con aquella visión de aprender de Dios, de conocer más a Dios, el carácter de Dios, que Dios nos vaya transformando día con día para no ser iguales.
Pero ahora muchos siguen estancados espiritualmente porque simplemente se están asistiendo a la iglesia, pero es una rutina. Y cuando eso se vuelve una rutina, es peligroso. ¿Por qué? Porque ya no tienen, están vacíos. Pueden levantar las manos, pueden cumplir con el compromiso que tiene, pero sus vidas espirituales solo son apariencia, porque no hay un avance espiritualmente. Cuando la Biblia dice que nosotros nos acerquemos, mantengámonos, dice, mire, de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que no nos movamos, que permanezcamos firmes en lo que nosotros hemos creído. Oiga lo que dice el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando usted se congrega, cuando usted asiste a la iglesia, ¿a qué usted se congrega? ¿Se acerca a Dios con un corazón sincero? ¿Se acerca a Dios de verdad con un corazón arrepentido, sediento? ¿Un corazón lleno de fe? Un corazón lleno del poder de Dios para poder conocer los atributos de Dios. Cuando se va es para animarse, para estimularse con el hermano, para decir, hermanos, sigamos adelante, los tiempos son difíciles, hagamos esto, trabajemos en la obra de Dios, empezar a animarnos a hacer lo bueno. Pero si usted se reúne y usted empieza a hablar de los demás, usted empieza a condenar a los demás, usted empieza a juzgar al hermano, miren cómo vino, miren cómo le hace, miren qué hizo, miren lo que no hizo, entonces de vano es. Por eso nosotros, cuando digamos este versículo de la palabra del Señor, considerémonos nosotros a qué vamos a la iglesia. Es bueno la asistencia a la iglesia, sí, pero cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros vamos a ir llenos de fe. Cuando usted vive la apariencia, va perdiendo la visión de lo que es el verdadero evangelio. Y entonces la vida se convierte en una secuencia. Entonces usted dice, voy a ir a la iglesia porque tengo que ir. Voy a ir para que no hablen. Voy a ir para que no digan. Pero Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para algo más profundo. Él desea comunión diaria, una rendición sincera y una fe viva. Y eso comienza cuando nosotros reconocemos que aunque estemos en la iglesia, quizá nosotros estemos alejados de Dios. El Espíritu Santo no se activa por el ambiente, sino por el arrepentimiento y la fe viva. Él habita en quien de verasmente cree, que vive la palabra, en que ama a Jesucristo en verdad y a su prójimo. Y cuando eso sucede, todo cambia. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, todo cambia. Es imposible decir que usted tiene el Espíritu Santo y usted sigue siendo la misma persona. La iglesia es un lugar de renovación y no de agotamiento. ¿Cuántos hoy en día están en la iglesia agotados, cansados, vacíos de Dios? ¿Por qué? Porque lo han tomado como una rutina. El culto, cuando nosotros vamos a la iglesia transformados, el culto se transforma en un verdadero encuentro con Dios y no en una obligación social. La adoración fluye porque proviene de un corazón sincero, de un corazón conectado con Dios. Y eso es
lo que Dios quiere de nosotros. Vayamos a la iglesia, pero no vayamos vacíos. Hay que ir llenos de fe. Hay que ir con sed de escuchar a Dios. Vamos con el corazón dispuesto a obedecer y sobre todo que nuestras vidas fuera de la iglesia demuestre que vivimos con Dios. Todos los días asistir a la iglesia o asistir siempre que usted tenga servicio es bueno, pero vivir con Dios, eso es lo que transforma, eso es lo que nos fortalece, eso es lo que da sentido en nuestro caminar. Que su fe no sea de apariencia, sino que sea de raíz. Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo no esté solo en nuestros labios, sino que esté grabado en nuestros corazones. Cuando nosotros miramos el versículo de acercarnos a Dios con corazón sincero, no es una sugerencia, sino que es una invitación para cada uno a tener una relación más cercana con Dios a través de la oración, a través de la palabra de Dios y a través de la fe. Acerquémonos a Dios con corazones sinceros, con corazones limpios. No seamos cristianos de apariencia, porque como dice la palabra del Señor, la transformación viene de adentro hacia afuera. Así que en esta hora le vamos a decir al Señor gracias por su palabra. Soberano Dios, en esta hora, Padre. Gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Sé tú, Dios mío, ayudándonos día con día. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta hermosa hora. Y como siempre les pedimos que si esta palabra ha sido de bendición en su vida, que le ponga el dedito para arriba y que el Señor les bendiga.